¿Cómo están todos los amantes del trading y de las inversiones? Soy Ricardo Bustamante, jefe de estudios trading de Capitalia, y hoy les vengo a hablar de los datos de ventas minoristas que se conocieron en Estados Unidos, por qué son tan importantes, y también de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal. ¿Qué dijo la Fed? ¿Cómo reaccionó el mercado? Todo eso lo vamos a ver, por supuesto, ahora en este video donde vamos a revisar absolutamente todo lo que ha pasado con la última contingencia en la principal economía del mundo. Vamos a ver los datos precisamente de ventas minoristas. Como se pueden dar cuenta, las ventas minoristas subyacentes crecieron 0,4%, estudiando por encima de las expectativas de una caída del menos 0,1%, pero el dato del mes anterior fue corregido a la baja, del 1% a un 0,9%. Las ventas minoristas totales tuvieron nula variación durante el mes de julio, con un 0,1% de expectativas que se tenían y también fueron corregidas a la baja las de junio desde un 1% a un 0,8%. ¿Por qué son importantes precisamente las cifras de ventas minoristas? Porque el consumo privado en Estados Unidos representa aproximadamente el 70% del Producto Interno Bruto. Cifras que fueron mixtas y que no generaron mayores movimientos, pero sí hay mayores movimientos después de lo que conocimos precisamente con la Reserva Federal. Vamos a ver precisamente qué es lo más importante de este comunicado, de estas minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal. Pero antes de eso, si quieren estar actualizados, todos los jueves, sí, todos los jueves tenemos trading en vivo. ¿Quieres saber cómo conectarte? Muy sencillo. Haz clic en el link que está en la descripción y allí podrás entrar y quedar registrado para todos los siguientes trading en vivo, donde podrás estar preguntando sobre algún activo que te interese y se va a estar analizando precisamente diversos activos financieros. Vamos a revisar precisamente lo que ha dicho la Reserva Federal en estas minutas. Algunas cosas interesantes, se habla un poco de la incertidumbre que existe a pesar de un incremento en los distintos índices bursátiles, sobre todo las últimas 4 semanas que se ha visto. Pero algo muy, muy importante es lo siguiente que les quiero mostrar. Los participantes del mercado, del Comité de Mercado Abierto, percibieron la caída de los precios de las materias primas, en particular del petróleo, y eso es extremadamente importante. ¿Y por qué? Porque les voy a mostrar el siguiente gráfico. No, ese no. Este sí. Este es el gráfico donde se ve el precio del petróleo en color negro y se ve en color azul la inflación en Estados Unidos. La inflación, por supuesto, dada por la tasa de lo que es el IPC, el índice de precio al consumidor. Si se dan cuenta, tiene una correlación extremadamente alta. A medida de que el precio del petróleo sube, se genera una mayor inflación en Estados Unidos. A medida que el precio del petróleo baja, se genera una menor inflación en Estados Unidos. Hay que considerar que el petróleo es clave como materia prima y que obviamente genera un mayor costo o menor costo, dependiendo para dónde sea el movimiento, para los productores, y después eso se traduce mayores o menores precios también, por supuesto, para los consumidores finales. Por lo tanto, es extremadamente importante. Y el precio del petróleo cayó desde máximo cerca de los $120 hasta los $88 aproximadamente que se encuentran al momento de grabar este video. Por lo tanto, esto da esperanza, genera que la Fed esté viendo esta caída del precio del petróleo como una situación favorable precisamente para tratar de disminuir la inflación. Además de eso, comenta que a medida de que va a haber una menor demanda, o sea, va a estar más estancada, también la inflación debería estar cayendo. Es bastante extenso el informe de estas minutas de la Reserva Federal, así que los dejo invitados para que lo puedan revisar precisamente en la página de la Fed. Pero me quiero ir a la última parte, algo muy interesante. Los indicadores recientes de gasto y producción se han suavizado. No obstante, la creación de empleo ha sido sólida en los últimos meses y la tasa de desempleo se ha mantenido baja. ¿Qué significa esto? Básicamente está habiendo una actividad económica ralentizada. No es novedad, Estados Unidos ya está en recesión. Los 2 primeros trimestres del año fueron con un Producto Interno Bruto negativo, por lo tanto ya entró en recesión Estados Unidos. Y además de eso, dicen que el empleo se ha mantenido sólido. Pero, ojo, acá hay una situación que hay que prestar atención, porque han sido muchas las empresas que en las últimas semanas, en el último par de meses, han anunciado que van a reducir precisamente el personal. Ese impacto aún no se traduce en los mercados al 100%, por lo tanto hay que estar muy atentos con los datos de empleo porque podrían empezar a sufrir, especialmente con las cifras que conozcamos con respecto a julio, que fue cuando se conoció mayor anuncios por parte precisamente de distintas empresas de que van a reducir lo que es primero todo, dejando de contratar muchas de ellas y que van a reducir personal.
La inflación sigue siendo elevada y eso se refleja en los desequilibrios de oferta y demanda relacionados a la pandemia, los precios más altos de alimentos y energías y presiones de precios más amplias. Inflación. La inflación sigue siendo un problema en Estados Unidos y probablemente va a seguir siendo un problema durante las próximas semanas y meses, a no ser que hagamos una caída fuerte en el precio del petróleo. Pero si quieres saber mucho más sobre cómo impacta la inflación precisamente en los mercados financieros, también acá en la descripción vamos a dejar un link con un informe, un special report hecho por el Departamento de Estudios sobre la inflación y los efectos que tiene y los impactos en los mercados y también, por supuesto, cómo protegerse en medio de esta inflación. Por lo tanto, la Fed está viendo un panorama no muy favorable, pero comentaron que esta caída del precio de los combustibles o del petróleo, va a apoyar que la inflación no siga tan fuerte al alza. Y algo también muy interesante es que comentaron que con este último ritmo tan fuerte y tan agresivo de alza de tasas, muy pronto deberían, mejor dicho, en algún momento comentaron, no muy pronto, en algún momento, dijeron específicamente, deberían comenzar a reducir este incremento tan fuerte de la tasa de interés. Por lo tanto, el mercado se lo toma de muy buena manera. Revisamos anteriormente este gráfico del precio del petróleo y de la inflación en Estados Unidos y fíjense en el siguiente gráfico. Acá tenemos el precio del petróleo en el último mes comparado con el índice S&P 500. A medida de que el petróleo ha estado cayendo, el índice S&P 500 ha estado subiendo. ¿Y por qué? Porque el mercado está viendo lo mismo que la Fed, por supuesto. A medida que haya menor precio del petróleo, vamos a tener una menor presión inflacionaria y eso es extremadamente favorable para las perspectivas inflacionarias que siguen estando elevadas, pero que esta situación de un precio del petróleo menor podría dar cierto respiro, especialmente si seguimos viendo una desaceleración en China y en el mundo, debería haber menor perspectiva de demanda de petróleo y eso apoyaría precisamente la caída en la inflación. Lamentablemente es un problema también. ¿Y por qué? Porque que haya menos demanda implica de que la actividad económica se estaría ralentizando aún más. Por lo tanto, vamos a tener un escenario en que la inflación podría empezar a ceder, pero también podríamos ver mayores caídas en la actividad económica en el mundo y, por supuesto, ¿por qué no?, en Estados Unidos. Vamos a revisar, por supuesto, algunos activos que yo sé que son de interés para todos ustedes. Veamos el índice S&P 500. Vemos acá principalmente, y voy a irme a un gráfico de 30, de una hora, para que se den cuenta el impacto. De hecho, posterior a conocer de 15 minutos, vamos a bajarlo. Después de conocer estas minutas. Se conoce las minutas, ¡pum!, fuerte impulso en el S&P 500. ¿Y por qué? Por lo que les comentaba, porque la Fed no dio una guía clara pensando en lo que iba a pasar y también generó cierto optimismo con el tema inflacionario debido a la caída del precio del petróleo. Ahora, algo importante es que a medida de que estemos conociendo cifras inflacionarias, si es que volvemos a tener datos elevados o si el precio del petróleo vuelve a subir, mucha atención porque la Fed debería seguir siendo agresiva. Y de hecho no dijo que va a dejar de ser agresiva, dijo que en algún momento debería dejar de serlo. Por lo tanto, este impacto inicial probablemente no dure mucho y volvamos a algún debilitamiento de la renta variable e impulsos del dólar, que vamos a ver inmediatamente cómo reaccionó. Así que a estar muy atentos con el S&P 500. Me voy a alejar para mostrarles precisamente que se encuentra en una situación muy interesante en el aspecto técnico. Fíjense cómo está muy cerca, o alcanzó, mejor dicho, esta directriz bajista y que claramente puede ser un nivel de resistencia de corto plazo. Si conocemos datos optimistas por la parte inflacionaria, podría generarse la ruptura de esta parte alta en los 4.320 puntos aproximadamente el S&P 500 e ir a buscar los 4.365, 4.395, 4.400 puntos. Pero si es que vemos que la Fed va a seguir con este proceso de alza de tasas y que efectivamente seguimos conociendo datos que no le gustan a los inversionistas, las caídas se podrían dar en el corto plazo a los 4.230 puntos, 4.200 puntos e incluso ir a buscar niveles menores en los 4.140, que fue un nivel extremadamente importante en el pasado. Además, está en zona de sobrecompra, mucha atención, la última vez que estuvo en zona de sobrecompra se generó la corrección desde los máximos históricos cuando salió, por supuesto, de la zona de sobrecompra. Pasemos al dólar. El dólar a nivel mundial, el dólar index que compara el billete verde frente a las principales monedas del mundo, cayó cuando se conoció la noticia. Estoy gráfico a 15 minutos nuevamente. Cae al conocer la noticia y está teniendo un impulso después de esto. Ahora, insisto, es exactamente lo mismo. Probablemente si seguimos conociendo o las proyecciones apuntan a que la Fed seguirá siendo agresiva en las alzas de tasas, el dólar a nivel mundial debería continuar al alza. Mucha atención
Bueno, con eso no, ahí sí. Mucha atención con esta zona de resistencia. Se volvió loco el mouse. Bueno, vamos a verlo y siempre tenemos algo. Ahí está. Mucha atención con esta zona de resistencia, los 106,77 puntos. Nivel muy interesante en el corto plazo, que en caso de romper al alza, podría buscar los 107,20 y los 109,100 con 0,80 puntos aproximadamente para el dólar index, que también ha estado mostrando impulsos en las últimas sesiones, considerando de que la situación sigue siendo negativa, especialmente por la parte inflacionaria. Así que hubo un relajo cuando conocimos los datos de inflación en Estados Unidos, pero la verdad es que un dato en un mes que sea favorable no indica un cambio en esta tendencia de mayores precios. Por lo tanto, estar muy atentos si se rompe los 106,77, los 107,20 del siguiente nivel de resistencia, con 22, y después los 109,10 aproximadamente. Finalmente, vamos a ver, y obviamente lo del dólar, esto aplicaría para el dólar frente a las monedas, en los cruces de monedas, así que estar muy atentos si es que rompe al alza el dólar index, podríamos ver apreciación del dólar frente a diversas monedas. Y finalmente, el precio del oro. Gráfico de 15 minutos para ver el efecto, por supuesto. Vimos cómo tuvo un fuerte impulso. ¿Y por qué? Porque cayó el dólar y porque además de haber caído el dólar, se generó una caída de rendimiento de los bonos del tesoro y eso apoya a la cotización del oro. El oro está teniendo vamos a ver la parte técnica porque les quiero mostrar esta zona de soporte muy interesante que tenía anteriormente en estos niveles de mínimos. También tiene una zona en estos mínimos, como se pueden dar cuenta, mínimos del pasado, máximos, estos fueron mínimos del pasado muy reciente, estamos en un gráfico de 4 horas ahora, y se generó este impulso después de los datos, pero probablemente seguiremos viendo un mayor impulso de rendimiento de los bonos del tesoro. La Fed fue clara en que va a seguir subiendo la tasa de interés en el corto plazo y eso obviamente podría volver a generar una presión bajista para la cotización del oro. 1755, si es que no rompe los 1772 al alza, los 1755, 1748 y también la zona de $1,740 serían los siguientes niveles de soporte que podría buscar el precio del oro, insisto, si es que el mercado vuelve a mostrar preocupación por lo que está sucediendo con la inflación en Estados Unidos y también por el proceso de alzas de tasas que debería continuar. No se olviden de darle like, de suscribirse y de darle clic a la campanita para que sean los primeros en ver nuestros videos. Soy Ricardo Bustamante, espero que tengan una excelente jornada y nos vemos en una nueva ocasión. Chao, chao.